Pues para respetar el tiempo y la puntualidad de todos, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a este webinar y les quiero contar un poquito de qué es Book antes de iniciar, por si no nos conocen. Book es un software, es decir, una plataforma de gestión de personas. ¿Y esto qué quiere decir? Es un, es un software que centraliza y digitaliza todos los procesos para el área de recursos humanos, desde la nómina, firma digital, vacaciones, podemos hacer evaluaciones, encuestas, toda la parte de comunicación, etcétera. Es una plataforma modular y bueno, también como parte de, nos encanta hacer espacios que amplíen el conocimiento, que ayuden al área de recursos humanos a hacer mejores estrategias, a dar contenido de valor. Y por eso estamos aquí hoy con Cata. Cata nos acompaña desde Chile. Ella es Research Analyst de Book. Se encarga de toda la parte de investigación. Es una crack. Y hoy estamos aquí para platicar sobre la felicidad como fuente de ventaja competitiva y por qué es súper importante la felicidad, además de tener colaboradores felices, cómo impacta en ellos, en la productividad, en el ambiente de trabajo. Entonces, hoy Cata nos va a platicar mucho más a profundidad de este tema, con datos súper relevantes. Entonces, Cata, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por quererte sumar a este webinar y contarnos un poco más sobre la felicidad, los datos y cómo impacta en las empresas, ya sean chicas, medianas o grandes. Entonces, muchas gracias por estar aquí y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Fer, por esta presentación. Gracias también a las 42 personas que están conectadas. La verdad estoy muy emocionada de poder hablar de este tema de felicidad, que muchas veces nos cuesta vincular esto de la felicidad, el bienestar con el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que básicamente quiero hacer hoy es plantear este tema. Ahí entiendo, Fer, que tenemos abierto el chat de preguntas y respuestas. ¿Me Sí, lo en el chat confirmas? pueden poner todas las preguntas que tengan y Cata las va a ir contestando, yo creo que más hacia el final, pero de todos modos ahí las pueden ir poniendo. Súper, sí. Porque claro, el ideal es que esto fuese todos juntos presencial, porque cuando hablamos de felicidad, uy, como que a mí me pasa que necesito como tratar de traspasar esto que uno siente finalmente. Pero dado que estamos virtuales, igual queremos dar el espacio para que podamos tener una conversación dentro de lo posible con preguntas y respuestas. Así que en la medida que yo vaya hablando, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna reflexión, encantada que la puedan ir poniendo ahí en el chat. Y bueno, también, a pesar de que esto es una presentación mía, yo igual voy a estar haciendo algunos como ejercicios, les voy a estar pidiendo que participen de nuevo, para que esto sea ojalá como más colaborativo, como si estuviésemos juntos. Pero en fin, lo que nos convoca, la felicidad, ¿ya? Es muy divertido. Yo efectivamente, bueno, como dijo la Fer, hago investigaciones sobre bienestar, felicidad organizacional, es un tema que me apasiona y que he estado investigando en los últimos ya casi 3 años. Y me sigue dando como, no sé si es síndrome del impostor o no, pero cuando dicen, bueno, la Cata, experta en felicidad, a mí se me aprieta un poco el estómago, en Chile decimos guata, porque la verdad, ¿cómo uno puede ser experta en un tema que es tan subjetivo y tan personal? ¿O no? Al final, cuando hablamos de felicidad, es extraño porque lo que me hace feliz a mí no necesariamente los hace felices a ustedes. A ustedes tal vez le hacen cosas felices, cosas distintas que a mí. Entonces es tan subjetivo y tan personal que la verdad es muy difícil tratar de abarcar este tema sin entrar como en esas complejidades, ¿verdad? Y además, cada vez que hablamos de felicidad, surge esta pregunta de, bueno, pero ¿qué entendemos por felicidad? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Qué tan viable es realmente ser feliz en la vida en general y en el trabajo en particular? Entonces, la verdad es que son tantas las preguntas que, la verdad, el objetivo el día de hoy mío no es darles ninguna respuesta, sino más bien exponerlos a preguntas y también presentarles cierta evidencia para que finalmente sean ustedes quienes después de esta presentación, ustedes puedan responder a dos preguntas. Primero, ¿cómo pueden ustedes ser más felices en el trabajo? ¿Cómo ustedes pueden cultivar este bienestar en el trabajo basado en la evidencia? Y también, súper importante, cómo ustedes van a poder tener más herramientas para fomentar esta misma felicidad
en sus organizaciones o en sus equipos, ¿ya? Entonces, empecemos con esta pregunta amplia, ¿ya? Que probablemente aquí más de uno se ha hecho, que es, ¿qué nos hace realmente felices? ¿Ya? Probablemente algunos están pensando en compartir un rico almuerzo con la familia, tal vez otras personas están pensando en esos momentos de solitud, cuando uno está como con un café, leyendo un libro, de repente la felicidad también se puede encontrar en esos espacios más en el fondo solos, ¿verdad? Em, Como dijo la Fer, yo soy chilena, yo creo que mi acento ya les dijo que yo mexicana no soy, pero muchos también me han contado de que ustedes, los mexicanos, encuentran la felicidad en paseos por el Bellas Artes o cuando van a comer a su taquería favorita. Y finalmente, también hay gente, y no podemos desconocer esto, tal vez hay gente que encuentra la felicidad cuando, por ejemplo, recibe un aumento de sueldo. Tal vez es justamente ese reconocimiento monetario o de repente ese ascenso que significa, por ejemplo, tener más poder. Tal vez eso también hace feliz, motiva y desafía a las personas. Entonces, creo que un buen punto de partida es decir que no hay una única fórmula para la felicidad, ¿ya? Em, pero lo interesante finalmente, y aquí no me atrevo a decir cuántos, pero tal vez muchos de nosotros nos damos cuenta de que en el trabajo incluso encontramos una fuente de felicidad. ¿Por qué? Porque tal vez en el trabajo algunos de nosotros sentimos que desarrollamos nuestra vocación, ¿verdad? Este concepto que se ve como lejano, pero finalmente tal vez es en el trabajo, este ámbito donde nosotros le podemos dar vida a nuestros talentos, le podamos dar vida a nuestras habilidades, compartimos experiencias con otros, compartimos logros profesionales y justamente tal vez mediante el trabajo nosotros podemos sentir que dejamos una huella positiva en el mundo, lo que finalmente también va a nutrir nuestro sentido de vida, nuestro propósito y en último término también la felicidad. Entonces, aquí, para tratar de hacerlo un poquito más interactivo, me encantaría que levanten la mano, aquí no podemos levantar la mano, pero que reaccionen. Ahí está la opción de reaccionar para yo ver ahí, que me manden cositas, aquellos que en verdad creen que es posible ser feliz en el trabajo. Ahí las reacciones me sirven para sentir que estamos aquí conectando, ¿ya? Y lo que sí yo me atrevo a decir es que probablemente si yo hubiese hecho esta pregunta hace 10 o 20 años, muchas menos personas estarían o levantando la mano o reaccionando, ¿ya? Y me atrevo a decir esto porque finalmente el trabajo y la forma en cómo trabajamos está cambiando, ¿ya? Y seguimos en esta época de cambio. ¿Y cuáles son los cambios a los que yo me estoy refiriendo? Primero, la forma en cómo trabajamos, ¿ya? Antes las tareas eran mucho más monótonas, repetitivas, mientras que hoy, gracias a la automatización y muchas otras herramientas tecnológicas, vemos que las tareas se vuelven un poco más desafiantes, más diversas. Segundo, la estructura jerárquica también ha estado cambiando, ¿ya? Hemos pasado de una lógica súper vertical y rígida en las estructuras organizacionales a algunas que son más horizontales y más colaborativas. Estamos viendo que incluso grandes empresas están tratando de un poco achatar estas estructuras jerárquicas para juntamente fomentar la colaboración y esto al final del día impacta en cómo estamos trabajando. Por otro lado, el tema del desarrollo profesional. A mí me encanta dar este ejemplo, que mi papá siempre dice que su desarrollo profesional fue en una empresa y fue de forma súper lineal y súper definida y se siente súper orgulloso de eso y está perfecto, pero nos damos cuenta de que ese patrón de desarrollo profesional también ha cambiado. O sea, hoy en día uno va y le pregunta a un millennial o a alguien de la generación Z cómo se imagina su desarrollo profesional y me atrevo a decir de que probablemente esa persona no se imagina toda su carrera en una misma empresa. Y no es que esté mejor ni peor, simplemente es distinto. Entonces ahora el desarrollo profesional se ve como algo mucho más cambiante y volátil. Puedo pasar de una empresa a otra empresa con un distinto rol, distintas responsabilidades, tal vez de cargos de liderazgo a cargos sin el liderazgo, pero con muchos otros desafíos. Entonces, esto también ha ido cambiando, ha ido mutando.
Respecto a los lugares de trabajo, bueno, esto está súper claro. Después de la pandemia vimos que se abre esto de poder trabajar desde otros lugares que sean más allá de la oficina. Y por último, el bienestar. Y a mí esto me encanta en el fondo, el darnos cuenta de que hace unos años aquellas empresas que lideraban en temas de bienestar era probablemente porque se enfocaban mucho en el bienestar físico, que obviamente es como la dimensión más tangible, ¿verdad? Y aparecía todo este tema de la seguridad en el trabajo. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que el bienestar cada vez se está mirando de una forma mucho más integral, donde, por ejemplo, todo el tema de la salud mental, la salud psicológica, cada vez es más relevante. O sea, hoy día vemos reportes de el estrés laboral, los efectos nocivos del burnout, y eso finalmente lo que nos está demostrando es que hoy en día las organizaciones están entendiendo el bienestar de una forma mucho más integral, ¿ya? Y al final, en conclusión, ¿cómo resumimos todos estos cambios? ¿Ya? Y bueno, desde la sociología, yo de profesión soy socióloga, todo esto finalmente se resume en que hoy estamos viviendo una realidad posmoderna, la cual está marcada por la disolución de límites, ¿ya? Y por eso lo que antes estaba súper enmarcado, categorizado y ordenado, hoy se vuelve más líquido, volátil, incierto, cambiante, ¿ya? Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Y esto se ve reflejado también en cómo estos límites entre la vida laboral y personal se empiezan a disolver, ¿ya? Y un claro ejemplo de esto lo podemos ver en este video, que ahí, no sé si ahí, bueno, no supimos cómo conectar el audio, pero básicamente esto es una entrevista de trabajo de la BBC, ¿verdad? Y este padre está tratando de poner ahí todo su conocimiento en esta entrevista y aparecen los niños, entran sus hijos, ¿verdad? A esta oficina de trabajo. Y la verdad es que, imagínense, o sea, como en plena... Ay, perdón, ahí voy a pasarme de nuevo a la presentación. eh, Ahí en plena entrevista, ¿verdad? Nos damos cuenta de que esta persona finalmente se le ve como mezclado, ¿verdad? Esto como la vida familiar con la vida personal. ¿Y por qué queríamos mostrar este ejemplo? Porque finalmente lo que muestra esto es que si esto, claro, hubiese pasado hace 20 años, hubiese sido un escándalo, ¿verdad? Pero hoy en día cuando lo vemos como que uno se ríe, ¿verdad? Porque finalmente es paradójico, porque tal vez eso nos podría haber pasado a nosotros también, ¿verdad? Y es que después de haber vivido una pandemia donde teníamos estas reuniones virtuales y esto era algo del día a día, finalmente nosotros nos dimos cuenta de que nuestro jefe también era papá o también era mamá, ¿verdad? En cierto sentido, bueno, ahora aparecieron estos fondos que uno se pone, pero antes eso no estaba y realmente uno entraba a la casa de la otra persona, del jefe, del colega. Entonces, finalmente, esto lo que nos viene a mostrar es que hoy en día, esta idea de el trabajo versus la vida personal, ya ese límite se empieza a disolver y pareciera ser que está mucho, mucho más integrado. Entonces, de nuevo, esta disolución de límites genera un cambio enorme y los límites, de nuevo, entre lo laboral y lo personal han ido desapareciendo y por lo mismo, y a esto es lo que yo quería llegar, es que si antes nosotros pensábamos que la felicidad era algo que se construía fuera de la oficina, hoy vemos que la felicidad también puede darse en el ámbito laboral y por lo tanto la felicidad y el trabajo es posible, ¿ya? Me encanta porque digo esta frase y se me sigue poniendo la piel de gallina. Pero es verdad, o sea, uno lo habla no sé, de nuevo, con mis papás, con mi tío, y muchos me dicen, o sea, ahora se está dando una realidad que antes no se daba tan evidentemente, y creo que esto finalmente nos abre una puerta enorme para nada, en el fondo, para avanzar y para poder ir evolucionando en este camino. Y ahora también quiero darles un poco el paso a ustedes y les voy a pedir que hagan un ejercicio. Va a ser súper cortito, pero creo que va a ser fuerte en el fondo para después seguir con la narrativa. Pero por favor aquí cierren los ojos. Bueno, si no los quieren cerrar no importa, pero lo que me importa es que ustedes recuerden algún momento en el trabajo que los hizo felices. Puede ser un momento, por ejemplo,
no sé, cuando tus compañeros te celebraron el cumpleaños, tal vez cuando te felicitaron en público y como que uno sintió esa como felicidad, como ese reconocimiento, o tal vez puede ser ese feedback donde tu jefe te reconoció por un buen trabajo que hiciste, tal vez cuando recibiste ese ascenso que tanto esperabas y sentiste felicidad, ¿ya? Piensen en ese momento y recuerden cómo se sintieron, ¿ya? Como regístrenlo en el cuerpo, cómo se sintió su cuerpo cuando tuvieron esa situación, ese momento de felicidad en el trabajo. Y yo aquí me atrevo a decir que probablemente cuando recuerdan ustedes ese momento, probablemente se sintieron energéticos, se sintieron expansivos, se sintieron motivados, ¿no? Porque al final eso es lo que hace la felicidad, ¿ya? Nos enciende. Y finalmente esto que nosotros acabamos de experimentar en el cuerpo es clave, ¿ya? Porque es la explicación de por qué es tan importante la felicidad en el trabajo, ¿ya? Y esto tiene un sustento científico. Y en concreto lo que vemos es que la ciencia ha demostrado que existen vínculos neurológicos entre pensamiento, emoción y acción, ¿ya? En palabras simples, entre pensamiento, sentimiento y acción existe un constante intercambio, ¿ya? Entre, de nuevo, lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros acabamos de experimentar es eso. Nosotros mediante un pensamiento, que fue este recuerdo o esta memoria, se despertaron ciertas emociones, como felicidad, como motivación, los cuales eventualmente podrían llevar a un determinado tipo de acción, ¿ya? Y lo interesante es que esto sucede en nosotros todo el tiempo y la biología finalmente no va a discriminar si estamos o no estamos en el trabajo, ¿ya? Y finalmente, como esto del pensamiento, la emoción y la acción están siempre coordinados, lo que sentimos en el trabajo sí es importante. Entonces, por ejemplo, si en el trabajo nosotros experimentamos emociones positivas, ¿ya? Como felicidad, gratitud, amabilidad, compañerismo, probablemente mis pensamientos van a ser más expansivos, van a ser más creativos y finalmente tendré un motor para seguir contribuyendo en el trabajo. Pero por el contrario, por ejemplo, si estamos en medio de fuertes emociones negativas como frustración por un poco reconocimiento, envidia profesional o enojo, porque tal vez viví un maltrato en el trabajo, que también son cosas que pasan, en esos casos, ese sentimiento finalmente lo que hace es bloquear nuestro sistema. Y si nos quedamos nosotros en ese pensamiento, probablemente después yo voy a actuar un poco movilizado por esta emoción y dentro de las acciones que podrían surgir a partir de, en el fondo, ese círculo de emociones negativas, probablemente la persona va a estar ahí trabajando bajo la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? No va a querer proponer nada porque finalmente está con estas emociones negativas, estos pensamientos negativos. Y por eso finalmente es tan importante ser conscientes y monitorear cómo se sienten las personas en el trabajo. Y este tema se ha vuelto cada vez más relevante y por lo mismo podemos ver que son muchas las empresas, muchas las consultoras que hoy en día están hablando de bienestar. Están hablando ahí, vemos de well-being, burnout, ¿verdad? Salud mental, como de propósito, de sentido, de cómo improving workplace productivity requires an holistic approach of health and well-being. O sea, esto está súper, súper evidenciado. Ya también hay un libro, el Chief Wellbeing Officer, que lo que básicamente es que plantea de que debería haber un cargo que se haga cargo de este tema del bienestar. Entonces, la verdad es que esto no es nada nuevo, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de que esto ha sido estudiado y publicado por diversas fuentes, nos seguimos encontrando en esta situación, ¿ya? Nos seguimos encontrando con este gran elefante en la sala, ¿ya? ¿Y qué representa este elefante? Este elefante representa, de nuevo, los problemas de salud mental, la sobrecarga laboral, el burnout, la desmotivación. Y muchas veces, y aquí está un poco lo grave, es que estos temas como que se van postergando y a veces incluso invisibilizando, ¿ya? Pero lamentablemente lo que nos ha demostrado, bueno, la evidencia y la experiencia es que en la medida en que no nos hagamos cargo de este elefante, los problemas van a seguir estando. Y por lo mismo la importancia de medir, gestionar para solucionar, ¿ya?
Y finalmente, respecto a este elefante en la sala, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de empresas, ¿ya? Entonces, por un lado, por ejemplo, vamos a tener a estas empresas en extinción, las cuales son aquellas que no escuchan y tampoco actúan en favor de los colaboradores. Entonces, estas empresas son las que están totalmente desconectadas con la realidad que se vive al interior de la empresa y al final del día es de esperar que estas organizaciones corran por el riesgo de tener una alta fuga de talento, poca motivación por parte de sus colaboradores, poca productividad, poco compromiso, ¿ya? Por otro lado, también tenemos a estas empresas que nosotros les pusimos como egocéntricas, porque tal vez estas empresas actúan por sus colaboradores, pero lo hacen sin escuchar las necesidades y aspiraciones que ellos tienen. Entonces puede ser que estas empresas tengan la mejor voluntad, tengan muy buenas intenciones, pero al final, si es que tú no escuchas a tu gente y qué es lo que ellos necesitan, se corre el riesgo como de este egocentrismo de creer tener todas las respuestas, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que genera esto? Esto lo que genera es que tal vez la empresa está invirtiendo en gestión de personas, ya, invirtiendo en políticas e iniciativas, pero finalmente esta inversión va a ser ineficiente porque no se va a estar haciendo cargo realmente de las necesidades de las personas. Entonces, por eso la importancia de escuchar, ¿verdad? Después tenemos, bueno, a estas empresas desparalizadas, que son aquellas que escuchan, que saben lo que la gente necesita, pero no actúan conforme a ello, ¿ya? Puede ser por distintas razones que no actúen, puede ser porque no saben cómo hacerlo, puede ser por falta de recursos, puede ser por falta de personal, ¿ya? Pero al final es importante visibilizar esto porque son esas personas las que al mediano o largo plazo pueden generar una poca credibilidad de ellos mismos, porque en el fondo le preguntan a la gente qué necesita, pero después no hacen nada. Entonces, esto también repercute en una baja motivación. Y después, bueno, por último tenemos en el fondo este cuadrante, que serían las empresas sostenibles, que son aquellas que escuchan y actúan conforme a lo que saben, ¿verdad? Y estas empresas obviamente tienen una gestión de personas que es eficiente, que es estratégica, que está basada en datos, que genera diagnósticos, que genera seguimiento. Y obviamente estas empresas son justamente aquellas que van a tener una ventaja competitiva para atraer y fidelizar al talento, porque finalmente los colaboradores en estas organizaciones se van a sentir escuchados y van a percibir que la empresa genuinamente se preocupa de ellos, ¿ya? Y esto genera una diferencia enorme. Y en base a esto, finalmente, esto del actuar, escuchar, uno podría decir que la fórmula es bastante simple, ¿ya? Que tiene que ver con conciencia más acción, ¿ya? Lo primero es ser conscientes de una realidad, tener un diagnóstico. Y en este momento es cuando algo se enciende en nosotros, como ese clic, y me doy cuenta de que algo está sucediendo en mi empresa, en términos de cultura, de bienestar, de compromiso. Y la forma, bueno, al final más fácil de lograr esta conciencia es mediante diagnósticos, ¿ya? Ahora, sin embargo, este darme cuenta no es suficiente, ¿ya? Y el paso clave es el actuar, la acción, ¿verdad? Elaborar un plan de acción. Porque finalmente, si no actuamos conforme a lo que sabemos, vamos a seguir con este elefante en la sala, ¿ya? Y obviamente esta acción, yo lo digo y suena fácil, ¿verdad? Pero obviamente esto supone grandes desafíos, pero es el paso necesario que necesitamos para gestionar y mejorar. Y finalmente, bueno, cuando actuamos, obviamente aquí hay que tratar y mantener esta medición continua entre diagnóstico, implementación y evaluación, lo que va a permitir esta mejora continua que finalmente va a estar impactando en un impacto real en nuestros colaboradores. Entonces, sí, no desconozcamos esto, ¿ya? La fórmula es clara y el camino puede ser complejo. Y bueno, desde Book, como un software de gestión de personas, nuestros clientes son empresas, principalmente, bueno, trabajamos con las áreas de recursos humanos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay muchas empresas que quieren aventurarse en este camino de la felicidad laboral, pero no saben por dónde empezar, ¿ya? No saben cómo ponerle foco al tema, qué herramientas usar o dónde poner los recursos, ¿ya? Y por esto es que nosotros hace 4 años y en línea con nuestro propósito de crear lugares de trabajo más felices, aquí está la frase, nosotros creamos un instrumento de medición de felicidad organizacional que se llama Building Happiness. Y ya llevamos, bueno, 4 años acompañando en empresas en Chile, Perú y Colombia.
y hasta la fecha ya se han medido más de 1.000 empresas y más de 160.000 colaboradores, ¿ya? Ahora, seguimos creciendo, ¿ya? Y este instrumento ya el próximo año va a estar en México también, ¿ya? Y justamente por eso quería contarles de esto, porque esta herramienta llega a México, Building Happiness sigue creciendo y de verdad este instrumento tiene un valor inmenso, porque finalmente cada empresa va a lograr medirse respecto a este tema de felicidad laboral y al final, como decíamos, esta primera medición, esta creación de diagnóstico es el primer gran paso que uno tiene que dar si es que realmente se quiere gestionar. Entonces, Building Happiness, les quiero contar un poquito sobre esto, pero es una encuesta que se manda a todos los colaboradores de la organización, tiene 28 preguntas basado en 4 pilares, que es bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Y finalmente nosotros a través del software, nosotros después a ustedes les entregamos los resultados de, en el fondo, esta encuesta y además se les entrega un reporte personalizado donde ustedes van a tener un poco el resultado por cada pregunta, por cada pilar. Y lo más interesante es que esto no solamente les va a servir como diagnóstico a ustedes respecto a cómo están, sino que también nosotros generamos un benchmark para que ustedes como empresa se puedan comparar con empresas de igual tamaño o de igual industria. Entonces, esto no es solamente este diagnóstico de cómo estoy yo, sino que también, bueno, y cómo estoy respecto a mi competencia, respecto al mercado. También, bueno, se genera un ranking donde premiamos a las empresas más felices y también tenemos una seguidilla de workshops y charlas justamente con el objetivo de poder acompañar a las empresas en este camino que sabemos que no es fácil, ¿ya? Entonces, esto es Building Happiness, esta iniciativa llega a México, como les comenté, pero aquí también lo lindo es que son tantas las empresas que se miden que nosotros nos dimos cuenta de que más allá del reporte personalizado había un espacio enorme para hacer un análisis agregado de todos los datos, ¿ya? Y es así como surgió el estudio de felicidad organizacional. Entonces, este estudio de felicidad organizacional está basado en una muestra de más de 750 empresas, más de 80.000 colaboradores, y finalmente lo que nosotros tratamos de hacer con este estudio es levantar datos y evidencia para que cualquier empresa tenga un poco más de datos y herramientas para poder fomentar todo esto que hemos estado hablando de felicidad organizacional. Y aquí quiero contarles igual un poquito sobre los resultados del estudio. Ustedes este estudio lo pueden encontrar en la página de Book México. Si ustedes se van a recursos, estudios, lo pueden encontrar. Descárguenselo, ahí pueden profundizar. Hay casos de éxito, herramientas, acciones concretas para poder impulsar esto. Pero un poco, ¿qué es lo que les quiero contar ahora? Lo primero es que la felicidad impacta positivamente al negocio, ¿ya? Y esto me encanta, porque cuando uno habla de felicidad, por lo general lo sentimos como un poco etéreo, ¿ya? Pero un poco lo que nosotros queremos hacer desde Book es poder bajar este concepto a algo súper real, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, mucho se habla de felicidad, pero ¿por qué tal vez un gerente general va a querer invertir en felicidad? Y aquí lo que nosotros demostramos es que, bueno, no solo esto es una acción loable, ¿verdad? Sino que también tiene un impacto positivo en el negocio. ¿Y cómo demostramos nosotros esto? Lo que nosotros hicimos fue cruzar el porcentaje de colaboradores felices en una organización con sus datos de rotación y de renuncia, ¿ya? Porque nosotros como Book, como un software de gestión de personas, manejamos estos indicadores, ¿ya? Entonces hicimos ese cruce. Y justamente esto es lo que nosotros encontramos. En el eje X, en el eje horizontal, tenemos el porcentaje de colaboradores felices y en el eje Y nosotros tenemos, en este caso, la rotación, ¿ya? Y como pueden ver, en la medida en que una empresa aumenta su proporción de colaboradores felices, su rotación va cayendo. Y aquí lo que nosotros vemos en esta gráfica obviamente son los promedios, ¿ya? Pero podemos ver de que, por ejemplo, una empresa que tiene más del 90% de colaboradores felices cuenta con una rotación del 13,7%, ¿ya? Y esta rotación es significativamente menor a organizaciones que tienen una menor proporción de colaboradores felices, ¿ya? Y, de la misma manera, esto no solo pasa con rotación, sino que también con las renuncias. Y estas son las renuncias voluntarias. Y aquí tenemos que, por ejemplo, empresas que cuentan con menos del 60% de colaboradores felices tienen una rotación del 5%, ¿ya? Perdón, una renuncia del 5%. Y vemos que si esa misma empresa
aumenta su proporción de colaboradores felices a más del 80%, esa renuncia puede incluso caer a la mitad, ¿ya? De un 5% a un 2,5%. Entonces, finalmente, esto es lo que nos muestra de que la felicidad impacta en la fidelización del talento, ¿ya? Y esto, de nuevo, me gusta repetirlo, pero está basado en 750 empresas, más de 750 y más de 80.000 colaboradores, ¿ya? Esto está basado en datos reales. ¿Y por qué esto es importante? Y porque existen muchos costos asociados a la salida de cada colaborador, ¿ya? Tenemos pérdida de conocimiento especializado y know-how, hay costos asociados a la búsqueda de un nuevo talento, a todo el proceso de selección. En el periodo donde tengo yo ese vacante abierto, voy a tener pérdida de productividad. Después hay costos de capacitación. Obviamente, mientras yo estoy buscando un nuevo talento, hay equipos que van a tener una sobrecarga laboral. Y finalmente, cuando yo me doy cuenta en mi empresa que muchos están renunciando, también se genera ese potencial fuga de talento de otros colaboradores, ¿verdad? Entonces, finalmente, fidelizar al talento es clave por todos estos costos asociados y lo que nosotros demostramos es que invertir en felicidad organizacional puede ser una estrategia justamente para hacernos cargo de ese gran desafío que es la fidelización del talento, ¿ya? Ahora, ahí se me fueron los slides. Ustedes podrán estar diciendo ya, maravilloso, felicidad, me ayuda a fidelizar al talento, pero ya, ¿cómo logro la felicidad, verdad? ¿Dónde pongo el foco, ya? ¿Por dónde empiezo? Y por lo mismo, en este mismo estudio, nosotros tratamos, bueno, no tratamos, encontramos los 5 elementos más importantes para fomentar la felicidad en el trabajo, ¿ya? ¿Y cuáles son estos 5 elementos? ¿Ya? Si es que quieren tomar apuntes y llevarse algo de esta presentación, además de la inspiración, creo que aquí también está la clave. Estos 5 elementos más importantes. Y vamos, el primero es el sentido de pertenencia, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con sentido de pertenencia? En simple, es cuando una persona siente orgullo por pertenecer a una organización, que se siente parte de una familia, se siente parte de este bote donde todos reman en la misma dirección, ¿ya? Y aquí me encanta volver atrás, pero no sé si ustedes recuerdan esta pirámide de Maslow, que menciona cuáles son las 5 necesidades básicas de un ser humano. Y Maslow, en el fondo, en el tercer, en el fondo, paso, él pone la necesidad que tenemos todos los humanos de afiliación, ¿ya? Que esto, en el fondo, él lo propone como una necesidad básica del humano, de pertenecer a un grupo, de ser aceptado, de sentirnos parte de algo mayor, de tener un objetivo común. Y eso es justamente lo que está haciendo el sentido de pertenencia. Básicamente viene a satisfacer esa necesidad que tenemos todos en el ámbito del trabajo, ¿ya? ¿Y por qué el sentido de pertenencia decimos que es el número uno, es la primera clave? Y es porque aquellos colaboradores que tienen un sentido de pertenencia a su empresa cuentan con 5 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Eh, entonces, el impacto es real, ¿ya? Y ahí, bueno, en el estudio también los invito a leerlo, pueden profundizar mucho más y pueden encontrar cuáles son las políticas e iniciativas que influyen en este sentido de pertenencia. Y ahí les doy un spoiler, pero por ejemplo, la comunicación periódica es una gran manera de fomentar el sentido de pertenencia, ¿ya? Comunicación periódica donde tú le puedas contar a tu empresa cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los desafíos, cómo vamos, cuáles son las metas, en el fondo comunicar todo eso hace posible que una persona se sienta perteneciente porque finalmente es como, bueno, yo estoy en este bote, pero ¿cuál es la dirección? Entonces, eso, por ejemplo, es clave en el sentido de pertenencia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la segunda clave? ¿Ya? Trabajo con sentido. Y es que finalmente siento que esto no sé si necesita mayor explicación, pero cuando nosotros sentimos que trabajamos por un propósito mayor, lo que hacemos finalmente es no solo trabajar porque debemos, ya, que obviamente uno puede decir, sí, todos debemos trabajar porque hay que pagar las cuentas a fin de mes, pero también trabajamos porque queremos, ya, porque finalmente
vamos a tener una motivación intrínseca que va a estar alineado con este propósito, con este sentido que va a tener el trabajo, que nos va a impulsar a realmente querer trabajar, ¿ya? Eh, y aquí en el fondo viene la pregunta clásica de, bueno, pero el trabajo con propósito es responsabilidad de la persona, es responsabilidad de la organización, y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, es ambos en el fondo. Ojalá poder contribuir, impulsar que todo colaborador pueda encontrarle un sentido a su trabajo, porque un trabajo en sí mismo no va a otorgar sentido, ¿ya? O sea, uno es quien le tiene que dar ese sentido al trabajo y eso obviamente es rol del colaborador, pero también obviamente la empresa puede impulsar esto, ¿ya? Comunicando su propósito corporativo, comunicando los valores de la empresa, fomentando que las personas sean conscientes de él, que busquen ese match con sus propios valores y propósitos. Y aquí pueden ser tener instancias, por ejemplo, de reflexión, de coaching grupal, donde realmente las personas pueden reflexionar sobre sus propósitos, ¿ya? Y de verdad, como potenciar que cada persona, que el trabajo de cada persona pueda vincularse con este propósito mayor, que sería el propósito corporativo de la empresa. Y aquí, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la estadística? Bueno, las personas que creen que su trabajo tiene un propósito cuentan con 3,5 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos en dos claves. Ya. La tercera, reconocimiento. ¿Ya? Cuando un colaborador se siente reconocido y valorado, tiene 2,2 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo al final interpretamos este dato? Bueno, pongámonos en el caso, ¿cómo nosotros nos sentimos cuando nuestro jefe nos reconoció? Cuando yo siento reconocimiento, mi autoestima aumenta, ¿verdad? Y cuando mi autoestima aumenta, yo me siento confiado, tengo ganas de crear, tengo ganas de proponer, tengo ganas de colaborar, y eso es justamente lo que impacta nuestra felicidad y, mejor aún, también impacta a la empresa. Entonces, cuando nosotros reconocemos el trabajo bien hecho de una persona, lo que estamos haciendo es viendo a esa persona, ¿ya? Viendo a esa persona y diciéndole: reconozco el esfuerzo que has hecho en este trabajo, reconozco el trabajo, te veo, te lo reconozco y finalmente eso impacta al bienestar. Y yo estoy seguro que esto lo han vivido ustedes en carne propia y creo que, de nuevo, es algo de lo que se habla, pero nosotros aquí venimos y damos la estadística de que esto impacta en 2,2 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo y por eso su importancia. Ya el cuarto elemento es la conciliación, ¿ya? Este concepto, bueno, ya lo hemos hablado anteriormente y es bueno porque nos damos cuenta de que finalmente este concepto que hemos hablado, que no ha pasado de moda, es determinante en la felicidad laboral y por lo mismo es algo que tenemos que seguir trabajando con mucho ímpetu en las organizaciones. Y finalmente nos damos cuenta de que aquellas personas que perciben que logran conciliar su vida laboral y personal cuentan con 2,1 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Entonces, qué importante es dar tiempos de descanso a nuestros colaboradores, darles ese tiempo que puedan ellos en el fondo dedicarle tiempo a su familia o a su vida personal, porque finalmente esta conciliación es clave para que nosotros estemos felices, ¿ya? Clave para nuestro bienestar. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de la remuneración, ¿ya? Y aquí, bueno, no quiero que ustedes salgamos de acá y digamos, ya, vamos a subir sueldos, porque esa no es la respuesta, ¿ya? Porque la pregunta que nosotros hacemos tiene que ver con la percepción de que la remuneración es acorde a las responsabilidades que uno tiene. Entonces, la pregunta sobre remuneración es si es que la persona percibe si su remuneración es justa, ¿ya? Y ahí nosotros nos damos cuenta de que aquellos colaboradores que perciben que su remuneración es justa, cuestan con 2 veces más probabilidades de ser feliz en el trabajo, ¿ya? Y aquí, ¿por qué yo decía que la solución no es ir y subir el sueldo a todos? Es porque ahí no vamos a estar trabajando este concepto como de justicia. Y lo que nosotros vimos en nuestro estudio es que existen otras formas de mejorar este indicador, en el fondo de mejorar esta percepción. Y una de ellas es, por ejemplo, tener políticas de remuneración que sean transparentes, ¿ya? O sea, que cuando yo, por ejemplo, haga una evaluación de desempeño o yo hable con las personas de mi equipo, ojalá ser lo más transparente posible respecto a cuáles son las bandas salariales, cuáles son los aumentos de salario que existen por un buen desempeño,
porque finalmente es esta comunicación la que va a contribuir a que una persona se quede tranquilo, ¿ya? En el fondo, que perciba si esto es justo o no es justo. Porque al final, cuando hablamos de remuneración, lo que nosotros hemos visto es que es la incertidumbre la que genera esa duda, ¿ya? Cuando yo no sé si es que al de al lado le pagan más, menos, cuál es la banda, si es que tal vez existen brechas salariales por género, por ejemplo. Entonces, transparentar esto, más allá de subir o no subir sueldo, es el transparentar esto con una política de remuneración, es una forma que las empresas pueden tener para mejorar este indicador. Entonces, de nuevo, la remuneración es importante para la felicidad y bienestar de los colaboradores. Y aquí, bueno, a mí me gusta porque cuando tuvimos este resultado y vimos cuáles son estas 5 claves de felicidad laboral, finalmente lo que nos demuestra es que el bienestar, la felicidad, tiene que ser mirado desde una manera integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la importancia de la remuneración, que uno podría decir es como lo más material, pero que finalmente es clave para el bienestar financiero de las personas. Después tenemos conciliación, que habla de la importancia del bienestar familiar o personal de un colaborador. Reconocimiento, habla del bienestar profesional. Entonces, el trabajo con propósito, que uno podría decir es algo mucho más etéreo, bueno, es un elemento más trascendental, pero que finalmente está mejorando, en el fondo, impactando nuestro bienestar trascendental o incluso espiritual, si es que alguien lo quiere llamar así. Y el sentido de pertenencia también habla de cómo es importante hacernos cargo del bienestar social de las personas. Entonces, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de felicidad, es importante que sea desde este lugar integral, ¿ya? Y bueno, aquí nosotros cuando vimos esto, lo vimos súper claramente en la metáfora de un barco, ¿ya? O sea, un barco necesita de esta base, necesita para navegar tener una base material que sea fuerte, y ahí tenemos la remuneración y la conciliación. Porque hay empresas que pueden tener un propósito maravilloso, pero si no están pagando a su gente de forma justa, ese barco no va a navegar contra viento y marea, ¿ya? Entonces necesitamos esta base sólida, necesitamos un mástil bien parado, que en el fondo yo esto lo asocio mucho al reconocimiento, o sea, un colaborador que se pare firme en el fondo y que sea capaz en el fondo de abrir estas velas de sentido de pertenencia y trabajo con propósito, donde son finalmente estas velas las que nos van a dar mayor velocidad y finalmente también el sentido de pertenencia y el trabajo con propósito son los predictores que más fuerza le dan a esto de la felicidad laboral, ¿ya? Así que nada, ¿cuáles son los mensajes finales antes de ir a las preguntas? Porque lamentablemente no he podido abrir el chat, porque estoy como con estas pantallas, pero lo vamos a hacer. Pero es este el mensaje, que finalmente crear lugares de trabajo felices, como que no, ya no pensemos que es un lujo que solo empresas grandes se pueden dar. Primero, no es un lujo, es una necesidad. Y segundo, no solamente tiene que ser una invitación para empresas grandes, sino que también para empresas de todos los tamaños. Y por favor, descárguense el estudio de felicidad porque realmente ahí, que de nuevo lo pueden encontrar en la página de Book, van a encontrar políticas e iniciativas que nosotros encontramos que impulsan esta felicidad y que muchas de ellas no son costosas, no requieren inversión monetaria. Sí van a requerir de tiempo, sí van a requerir de estrategia, pero que finalmente es posible hacerlo. Y de nuevo, esto es una necesidad para todas las empresas. El tema de fidelización del talento se va a volver de forma creciente y cada vez más importante porque estamos viendo que cada vez las empresas tienen una dificultad de atraer a ese talento calificado que necesitan, ¿ya? Entonces, esto es importante y esto es importante para el negocio, ¿ya? Y ahora, ¿qué últimas recomendaciones les podría dar, además de ya los 5 predictores, que creo que ahí está como la carne, ya lo más importante? Pero lo primero, que partimos con esto al principio, usen los datos a su favor. Lo que no se mide, no se gestiona. Y así como las áreas comerciales, las áreas de finanzas, las áreas de operaciones requieren de datos para una mejor toma de decisión, lo mismo sucede con las áreas de recursos humanos, ¿ya? Los datos finalmente son el lenguaje de la estrategia y contar con ellos va a ser también un argumento a favor de estas acciones que nosotros vayamos haciendo por una mejor gestión de personas, ¿ya? Es un mecanismo para tomar mejores decisiones y también un mecanismo como de accountability. Por otro lado, crear momentos memorables, ¿ya? Vimos que el bienestar y la felicidad tiene que ser mirado de una forma integral, ¿ya?
y los colaboradores son humanos, ¿verdad? Toda persona somos humanos, no somos máquinas, y finalmente crear estos momentos memorables donde se haga evidente esto es clave para que las personas de nuevo se sientan vistas, ¿ya? Especialmente esto en contextos donde nosotros vamos trabajando a distancia, en contextos de trabajo híbrido. Entonces, de nuevo, estos momentos memorables pueden ser hitos específicos como una celebración de cumpleaños, ya del equipo, pero también pueden ser momentos periódicos, por ejemplo, estas reuniones de uno a uno, donde la jefatura pueda preguntarle a su equipo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van tus proyectos? Tener estas instancias de reconocimiento también. Y bueno, posibilitar estos momentos y ponerle atención a esto también puede hacer una gran diferencia. Y tercero, actuar con convicción, ¿ya? O sea, si uno quiere ser feliz en la vida, ¿por qué no puedo ser feliz en el trabajo? ¿Ya? Si yo quiero contribuir a la felicidad de otros, a la felicidad de mis amigos, de mi familia, ¿por qué no puedo contribuir también a la felicidad de los colaboradores, de mi equipo, de las personas que trabajan en mi misma empresa? ¿Ya? Acá mi papá siempre me dice, o sea, una persona convencida convence, ¿ya? Y esto sin duda es un elemento clave. Y nosotros, como profesionales de recursos humanos, si realmente queremos impulsar este cambio en nuestras organizaciones, somos nosotros los primeros que tenemos que tener esta convicción. Y ojalá que esta presentación les haya dado un poco ese punch desde la evidencia, desde los datos, de que esto es posible y de que esto es real, ¿ya? Entonces, impulsemos esta transformación y de nuevo, no solo con palabras bonitas, sino que también con datos y acciones, ¿ya? Lo que vimos antes, diagnóstico y plan de acción, ¿ya? Así que eso, y nada, hablando de convicción, la verdad es que espero de todo corazón haberlos convencido que este camino de la felicidad organizacional es real, es posible, ¿ya? Atrévanse a crear estos lugares de trabajo donde las personas quieran trabajar, donde la gente se sienta orgullosa de ser parte y donde todo trabajador finalmente, independiente de su género, edad, nacionalidad, realmente se sienta valorado, se sienta seguro, se sienta capaz de lograr todos sus objetivos, ¿ya? Así que, sin más, la felicidad organizacional es real, es posible. Desde Book estamos impulsando esto, así que si quieren saber más, ahí por favor, eh, contáctense con nosotros, vean nuestras páginas y nada, muchas gracias. Te paso el micrófono, Fer. Muchísimas gracias, Cata. Veo que no hay preguntas en el chat, entonces supongo que todo quedó clarísimo. Muy buena exposición, temas de muchísimo valor y justo los queremos invitar a... Ah, justo ahí ya están llegando un par de preguntas, entonces acabo esta idea y vamos a las preguntas. Eh, los queremos invitar a Building Happiness. Vamos, justo por estar en este webinar, los queremos invitar a la plática que vamos a tener el próximo jueves 28. Es una plática informativa sobre las inscripciones, cómo funciona Building Happiness. Y si se inscriben antes de que acabe el año, es gratuito, no les vamos a cobrar nada. Entonces creo que es una súper buena oportunidad de conocer cómo está el clima de su empresa. Y bueno, vamos si quieren a las preguntas. Eso. Vamos, vamos, a Me ver, el encanta. elefante igual, la falta de empatía, totalmente. O de repente como el no querer ver también, ¿verdad? O sea, como que uno sabe que está, pero uno se hace el loco, pero bueno, el elefante va a seguir ahí en la sala, como vimos. Después, Alejandra Arce, ¿podríamos tener la lista de las empresas que estarán participando en el benchmarking? Bueno, ahora no podemos tener ese listado porque estamos en el proceso de convocatoria de las empresas, ¿ya? Y la verdad es que, claro, nosotros no podemos en el fondo visibilizar los datos de las otras empresas porque obviamente eso es anónimo, pero obviamente cuando a ti se te entrega este reporte personalizado, tú vas a ver claramente con cuántas empresas, por ejemplo, te vas a estar comparando, ¿ya? Ahí nosotros obviamente desde el área de estudio y cuando elaboramos estos reportes, tratamos de agrupar por, obviamente, categoría de empresa e industria de manera tal de tener un número que permita hacer esta comparación, ¿ya? Ahora, de nuevo, nosotros cuando publicamos, las empresas que participan de Building Happiness, por lo general son aquellas que salen ganadoras, ¿ya? O sea, las empresas que son más felices, esas sí se publican, entonces ahí tú podrías saber, por ejemplo, no sé, si tú eras una industria, no sé, de banca y financiera y un banco de finanzas sale en primer lugar, tú vas a saber que esa persona sale en primer lugar.
pero en el fondo, si tú no estás dentro de ese ranking, eso no se va a publicar, ¿ya? Para que no tengan ese miedo de, pucha, tal vez estoy partiendo en este camino, me falta mucho por avanzar, pero no quiero participar porque van a publicar de que yo salí número 50. No, eso no pasa, ¿ya? Em, Así que eso respecto al benchmark. Y ¿Dónde el puedo encontrar estudio, el... Ah, sí, dale, deja. ahí les pusimos el link donde pueden encontrar todos nuestros estudios, tanto el de felicidad como tenemos otros de burnout, la brecha sobre mujeres. Tenemos varias cosas ahí, entonces ahí les dejamos el link. Y Eso. si quieres, ya la siguiente pregunta es de Jessica Amador. Y una vez que obtienen todos esos datos, Book hace al respecto, allá, si hacemos algo al respecto para ayudar a las empresas, sí. Como les comentaba, después de esta entrega de reportes personalizados, tenemos este evento de premiación donde premiamos a las empresas que en el fondo salen ganadoras, pero lo interesante es que después de eso nosotros vamos a contar con workshops, conversatorios, iniciativas, donde justamente nosotros vamos trabajando estos 4 pilares que medimos junto con otras empresas. Entonces, para nosotros en Building Happiness es muy importante generar esto de la comunidad. Y, por ejemplo, de nuevo, armamos estos conversatorios, estos workshops, donde vienen empresas que quieran trabajar, por ejemplo, no sé, el pilar de compromiso, y ahí nosotros generamos actividades, cosa de que las personas se pueden llevar como una guía concreta de cómo mejorar eso, y ahí nosotros tratamos de impulsar con todo el compartir buenas prácticas. De repente invitamos a los que ganan, por ejemplo, en esas categorías, cosa de que la empresa pueda contarles también a ustedes qué es lo que hace, qué les ha servido, qué no les ha servido, cuáles han sido los desafíos, cómo han sido capaces de ir más allá de estos desafíos. Entonces, ahí en el fondo generamos estas instancias de mucha riqueza. Y también, obviamente, para todos quienes participan de Building Happiness, también después acceden a una biblioteca donde hay muchos recursos, muchos videos para que ustedes también puedan ahí como ir avanzando en este tema, ¿ya? Entonces tenemos esta biblioteca de recursos a los cuales ustedes pueden ir para trabajar algún tema, y por otro lado, para quienes son y disfrutan de estas juntas más presenciales, del compartir, también contamos con los workshops. Y eso es justo después del reporte personalizado. Entonces ustedes con su reporte personalizado, con su resultado, van y dicen, mira, lo más bajo fue este indicador, ¿cómo lo trabajo? Y ahí vamos trabajando en conjunto. ¿Cómo vendes a los directivos que es importante realizar acciones e invertir en beneficios de los colaboradores si tu rotación está en menos del 13% y no es un indicador que necesites mover? ¿Qué otros indicadores puedes usar? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque claro, nosotros desde el estudio vimos ahí el análisis de rotación y de renuncia, pero algo que yo le diría es decir, bueno, en el fondo uno tiene un indicador que es estático, ¿verdad? Hoy día estamos en 13%, pero no podemos desconocer de que igual la competencia por atraer al talento es cada vez más feroz, sobre todo el talento que es más técnico, ¿verdad? Y esto también está súper como demostrado. El tema de la atracción del talento cada vez va a ser mucho más competitivo, y por lo tanto... Está bien, tú puedes tener una rotación del 13%, pero si de cara al futuro quieres empezar a traer a ese talento calificado y realmente que esté comprometido y fidelizado, tú vas a tratar de tener ciertas como ventajas competitivas con el mercado, y ahí es donde uno podría decir, bueno, sigamos invirtiendo en este tema. Y ahí tú hablas de beneficios, pero de repente puede ser más que beneficios. Beneficios creo que es solo una patita de cuando hablamos de bienestar, ¿ya? Pero yo diría que eso, hoy en día, todo este concepto de marca empleadora, en el fondo, cómo se posiciona mi marca para atraer al mejor talento, cuando tú armas una propuesta de valor de marca empleadora, la clave es que esté basada en la experiencia que hoy en día tú entregas a tus colaboradores, para no hacer promesas que no se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, esto de invertir constantemente en la experiencia de los colaboradores, yo creo, o al menos esa es mi postura, de cara al futuro, esa importancia va a ir creciendo. Entonces, tal vez hoy día tú cuentas con buenos indicadores, pero si queremos anticiparnos al futuro, yo creo que es importante ahí mantener esa inversión en gestión de personas y dentro de lo posible aumentarlo, pero tal vez no, tal vez es ser más estratégico respecto a cómo se ponen los recursos, pero de todas maneras tiene que ser un tema que tiene que seguir ahí súper vigente. Y además las empresas están aumentando, o sea, nosotros vemos como en Building Happiness cada vez son más las empresas que se miden, hemos ido en aumento, entonces cada vez las empresas le están poniendo más foco a esto, lo que obviamente va subiendo la vara.
En las encuestas que han realizado, ¿qué y cómo se realiza el reconocimiento a los colaboradores? Ya, el reconocimiento pueden ser cosas muy simples, un reconocimiento público puede ser lo más poderoso de todo, pero en las evaluaciones de desempeño por lo general es donde se da en mayor medida ese reconocimiento. Nosotros, por ejemplo, en Book, dentro de nuestra plataforma que nosotros ofrecemos, hay un módulo especial para todo el tema de reconocimiento donde, por ejemplo, cualquier persona puede reconocer públicamente a alguien de su mismo equipo o de otro equipo, y eso también hemos visto que es una muy buena medida, ¿ya? Las escuelas forman una parte fundamental para cambiar el modelo de las organizaciones. En las escuelas se enseña a trabajar por dinero y no por propósito. ¿Cómo hacer para cambiar las reglas que imponen los estados en su sistema educativo? Uf, esta pregunta creo que me queda un poco grande, pero yo creo que es justamente mostrando que en la experiencia misma el propósito es mucho más movilizador que el dinero. Yo creo que todos cuando entramos nos movilizamos más por el dinero, pero cuando estamos trabajando y nos damos cuenta de que estamos en un lugar donde finalmente somos felices, donde podemos realizarnos como personas, hay unos cuando se da cuenta de que justamente tal vez el dinero no lo es todo. Pero para eso, desde las empresas siento que tenemos esa responsabilidad de hacerlo manifiesto, de entregar esa experiencia, ¿verdad? Para así ir generando como el cambio de paradigma, pero de todas maneras es algo que puede tomar tiempo. Hay un correo o un link para inscribir a la empresa. Ahí, Fere, no sé si lo mandas tú por el chat. Sí, ya lo mandamos por el chat y de todos modos Súper. pueden entrar a Building Happiness diagonal, building-happiness.org y ahí está el botón para inscribirse y de todos modos ya se los puse en, en el chat y además les va a llegar por correo justo toda la presentación porque hay algunos que quieren tener la presentación o el video, les va a llegar por mail. También el link para la plática informativa si es que todavía tienen dudas para la plática del 28 también les va a llegar por mail y listo, ahí les dejamos toda la Buenísimo. información. Ahí les enviamos toda la información por correo. Ya son las 14 acá en Chile, y acá en Chile son las 2 de la tarde, estamos justo en hora, pero la última pregunta. ¿Es el primer año que se elabora en México? Sí, 2025 y llegamos con toda México, así que ahí para que se inscriban y para que ustedes sean las primeras empresas en marcar esa diferencia. Y dos, al entregar algún reporte, ¿se hace benchmarking con el sector? Claro, sin saber nombres, pero saber en dónde estamos parados. Sí, esa es la gracia del reporte personalizado. El benchmark te genera una comparación con empresas de tu mismo tamaño y empresas de tu misma industria. ¿Ya? Así que ahí tú vas a tener tu propio diagnóstico y poder comparar con, de nuevo, empresas del mismo tamaño y de la misma industria para saber cómo estás parada. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cata, por toda la información que nos diste. Gracias a todos por conectarse. Ahí están los links y de todos modos estén pendientes de su correo porque les van a llegar toda la información, el link de la próxima semana y también ahí el link para Building Happiness. Y de todos modos, creo que es una plática súper importante con varios puntos. Espero hayan tomado apuntes y si no, para volver a ver el webinar. Muchísimas gracias a todos. Tengan un bonito día. Que estén Bye. bien. Gracias, chao.